Entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por los efectos del amianto, que es un mineral tóxico al que estuvieron expuestos durante décadas miles de trabajadores, sobre todo de la construcción y de las fundiciones, pero no solo. Esa cifra, 3.943, es la que reconoce el Estado, pero el Instituto Nacional de Estadística calcula que son muchísimos más. Calcula que los muertos a día de hoy ascienden a 7.000. La dificultad para determinar la causa de las muertes y su vinculación con este material, por cierto prohibido desde 2002, así como los infinitos retrasos en muchos diagnósticos y la lentitud también en el desarrollo de las enfermedades, todo esto hace muy difícil saber cuál es la cifra real de muertos y de afectados, porque cada año se descubren casos nuevos y esto va a seguir así durante mucho tiempo. Hoy, 20 de enero, se cumplen 3 meses desde que se publicó en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la ansiada creación de un fondo de compensación para las víctimas. Y digo ansiada porque los afectados y sus familias han estado muchos años luchando para conseguir este fondo, pero el acuerdo político se fue retrasando. En octubre finalmente se llegó a un consenso y el fondo, dotado de 25 millones de euros, salió adelante. Y hoy, con estos 3 meses, se cumple el plazo que se daba la propia ley para tener listo el reglamento que desarrolle esta norma y que determine cómo van a ser y cómo van a gestionarse esas compensaciones. Esta noche en Hora 25 vamos a hablar del amianto con sus afectados. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú dónde trabajabas? ¿A qué te dedicabas? Yo me dedicaba a la retirada del mismo, al desamiantado. ¿Y desde hace cuánto tiempo? Pues estuve desde el año 99 más o menos hasta el 2007, una cosa así. En el 99 entras en contacto con el amianto. ¿En qué momento te das cuenta de que el amianto está teniendo efectos en ti? No, en esos momentos ninguno. O sea, es algo silencioso. O sea, además empezamos a trabajar muchos con 18 años y sin tener gran consciencia de ello. ¿Y quitabais el amianto cómo, quiero decir? ¿Hasta qué punto estabais protegidos? ¿En el trabajo os habían advertido de la peligrosidad del amianto? Sí, bueno, habíamos tenido alguna charla profesional y demás, pero claro, estábamos protegidos, pensábamos que estábamos protegidos, pero igual el método rudimentario que se utilizaba entonces es lo que a veces llevaba a cabo la mala praxis. ¿Cómo era? Explícame cómo quitabais el amianto. Pues se quitaba con espátula, con disolventes, con productos y luego también llegamos a utilizar aire, que estaba prohibidísimo. Aire a presión. Aire a presión que echabais contra el propio amianto. Eso es. Eso entiendo que hacía rebotar en vosotros Exactamente. toda la toxicidad. O sea, una nube tóxica que no sabemos a día de hoy si las máscaras que utilizábamos como protección eran realmente eficaces contra ese tipo de nube. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron los síntomas? Los síntomas fueron, un poco de expectoración de sangre. Yo estaba en el gimnasio, mi vida normal, y me pareció raro. Y fui a mi médico de cabecera, me solicitó una placa, y es entonces cuando se ve el alcance de la enfermedad. ¿Esto de qué año estamos hablando? De abril, del 2022. Abril de 2022. Tú estás en el gimnasio, empiezas a toser sangre, vas al médico. No, te quiero decir que yo voy al gimnasio, hago mi vida normal, como siempre, y de vez en cuando, pues alguna flema con sangre, que es lo que me alerta, y es lo que... Pero vamos, a nivel físico ningún síntoma. ¿Qué se ve en la placa? ¿Qué te hacen? Las manchas propias de un mesotelioma. ¿Cómo son? Pues manchas con, o sea, las sombras. O sea, no soy médico, no te puedo decir, pero bueno. ¿Qué te dijeron los médicos? Nada, al principio no sabían el diagnóstico. O sea, yo pasé por 3 biopsias. Me llama la atención. Sí, no sabían el diagnóstico porque, claro, una persona joven en principio descartaban un mesotelioma. Uh-huh. Pero efectivamente era mesotelioma. Sí que derivaban que podía ser un linfoma, podía ser otro tipo de cáncer, pero no, tuvieron después de 3 biopsias es cuando me llega el diagnóstico. Vale, y con ese diagnóstico, ¿ahora qué evolución te espera? ¿Qué te han dicho los médicos? Bueno, a vivir con ello. Uh-huh. Es algo que no sabemos si es muy difícil la cura, pero bueno, de momento a lidiar con ello. Y ahí estamos. Es muy difícil, pero no es imposible, quiero decir, te han dicho sí. Bueno, pues yo creo que un médico nunca habla de imposible, pero cuando te habla de muy difícil... Uh-huh. ¿Y eso qué efectos tiene en tu día a día, el vivir con ello?
Bueno, un poco más de cansancio, también propio del tratamiento, que estoy en ello. Y bueno, pues eso, un poco más de cansancio, la respiración un poco más falta de ello y eso. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? Sin trabajar desde abril, desde esa placa, desde esos rayos X. ¿Y el tratamiento que me dices al que te están sometiendo, cómo es? Es un tratamiento de quimioterapia. Ahora mismo estoy en un tratamiento de mantenimiento, que es como lo llaman, y un poquito mantener ahí la cosa, que no crezca, que esté estable, y en ello estamos. ¿Te da miedo que tu familia de alguna manera se haya visto expuesta también al amianto a través, no sé, de tu ropa de trabajo, de ti mismo? No, porque en ese momento mi familia no... O sea, no existía todavía. No existía, exactamente. No existía ni mi pareja. Bueno, empezó a asistir en 2008, 2007, pero vamos, no estaba expuesta. ¿La empresa qué os dice? ¿La empresa que os tenía? No, la empresa no tengo ningún contacto. O sea, no se ha hecho responsable. No se ha hecho responsable porque no sé si ni siquiera tiene constancia de ello todavía. Ya. ¿Y compañeros tuyos que tuvieras en aquella época con los que quitabas el amianto a las bravas? Pues bueno, de momento no tengo constancia de ningún caso entre la plantilla nuestra. Cruzo los dedos para que no haya, ojalá, pero bueno. Ojalá. Empiezas ahora una lucha en los tribunales. ¿Cómo es? Explícamelo. No, la lucha ahora mismo es con las instituciones. Con las instituciones. Primero con la medicina. O sea, que ahora mismo hay médicos que no son capaces de diagnosticar la enfermedad profesional. Que eso ya... O sea, cuando un médico sabe de sobra que está directamente relacionado con el amianto. O sea, yo paso porque mi médico, que es el que debería haber activado la sospecha de enfermedad profesional, no lo hace. Y no me da explicaciones, me deriva atención al paciente sin ningún tipo de explicación. Él dice que su informe ya está hecho y es el oncólogo el que, haciéndome un favor, activa la enfermedad profesional. ¿Cuánto tiempo perdiste ahí? Pues semanas. No es el tiempo, es que no solo es el tiempo. Yeah. Es la impotencia de saber que un médico tiene que hacerlo y no lo hace. ¿Y ahora qué esperas de las instituciones? ¿Qué esperas? Ahora mismo estamos en Seguridad Social, que es la que en teoría debería de ayudarnos, y lleva un montón de meses pues eso, esperando a que reconozca y dictamine la enfermedad profesional. Anímicamente todo esto para ti, ¿qué ha supuesto? Claro, eso es, anímicamente, pues aparte de estar enfermos cuando te merma, moralmente y anímicamente, claro. Cuando una institución que debería estar para ayudarnos es la que pues alarga plazos, porque no es posible ya que... O sea, te quiero decir que el otro día un médico que es el que llevo esperando un montón de tiempo para que te vea y hagan el diagnóstico final, o sea, ni siquiera te ve. Mira los papeles y en 5 minutos te dice que ya te darán la resolución. Que en teoría era en 2 semanas, acudo el día 22 y tampoco tengo noticia. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. A ti el amianto, Vanessa, te ha tocado muy de cerca porque el amianto mató a tu padre y a tu madre. Primero a tu madre y después a tu padre. Así es. Tu padre era trabajador de Altos Hornos de Vizcaya. Uh-huh. ¿En qué años? Mi padre trabajó en Altos Hornos de Vizcaya del 70 al 90, durante 20 años. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba allí? Su puesto era de albañil. Uh-huh. Y era el que, bueno, junto con otros compañeros accedían a los hornos a reparar. ¿Y en qué momento cae enfermo tu padre? Bueno, es mi madre la que primero enferma. Uh-huh. El primer ingreso de mi madre es en diciembre del 2010. Digo esto porque hasta que no se hizo una biopsia en abril del 2012, uh-huh, después de varias biopsias, al igual que José, como ha comentado, es en esa biopsia donde se determina que el problema que ella arrastra desde diciembre del 2010, porque es un periplo de ingresos en hospitales, entradas y salidas en la UCI, sin un diagnóstico claro, es en esa biopsia donde se determina que el problema, que la patología es un mesotelioma pleural y causada por el contacto con el amianto. No, pero tu madre no trabajaba con amianto. No trabajaba con amianto. Tu madre se ve afectada por el amianto que venía en la ropa de trabajo de tu padre. Efectivamente. Cuando nos dicen el resultado de esa biopsia, la primera pregunta es ¿en qué ha trabajado tu madre? Y yo pues les contesto que ha sido ama de casa. Y entonces automáticamente la segunda pregunta es ¿y tu padre? Yeah.
Y entonces, claro, pues al principio y cuando no estás concienciada en el tema, el desconocimiento, no sabes, no conoces, pues es una absoluta sorpresa. Y es cuando nos dicen que efectivamente ahí es donde ha existido ese contacto de manera indirecta, porque lo consideran un contacto indirecto, pero el contacto existe. Y entonces, claro, comunícale a tu padre que su mujer está enferma por haber lavado su ropa de trabajo. Es un golpe muy duro. ¿Se lo dijisteis vosotras? Se lo dije yo. ¿Y cómo lo encajó? Pues lo encajó en un principio, pues como era él, con muchísima valentía y intentando pensar en lo que venía y que él tenía que estar ahí. ¿Qué os dijeron los médicos cuando confirmaron que tu madre estaba afectada por el amianto? Pues, a ver, siempre necesitamos poner nombre a las cosas y nosotros llevábamos cerca de 2 años sin saber qué es lo que pasaba. Entonces teníamos una serie de síntomas, pero que no sabíamos ponerle nombre. Entonces cuando ya te dicen la causa, pues entiendes la fatiga, entiendes los derrames pleurales, entiendes ese dolor, que es muchísimo el dolor, y bueno, pues los médicos te indican eso, que toda esa serie de sintomatología es causada por ese cáncer de pleura, que es lo que es el mesotelioma pleural. Y la única causa que te lleva a esa patología es el contacto con el amianto. Suena al principio cuando lo comentas, ya no solo, a ver, en el ámbito sanitario es algo conocido y desde hace muchísimos años, ¿no? Pero tú cuando en tu entorno, en tu propia familia, amigos, conocidos, comentas que ha sido por lavar la ropa de trabajo, insisto, esto hace 12 años, por suerte ha habido pues un progreso, ¿no? Una evolución en estos años, a que hoy en día ya no llama la atención el que tú cuentes que tu madre ha fallecido por lavar la ropa de trabajo de tu padre, porque creaba muchísima incredulidad. O sea, como por lavar una ropa puedes contaminarte con esa sustancia, y una sustancia que en el momento que la inhalas tu cuerpo tu organismo no la puede eliminar, y tiene una latencia tardía, es decir, desde que tú inhalas esas fibras hasta que realmente aparece la patología, si llegas a desarrollarla, pues pasan muchos años. Entonces es un poco al principio duro encajarlo. Con mi madre fue un golpe muy duro. Con mi padre no deja de ser duro, porque al final es revivir la misma enfermedad, y además sabiendo que él había sido cuidador antes de enfermo. Entonces él sabía los pasos. Él sabía perfectamente, era conocedor de lo que le esperaba. Tu madre murió antes de que a tu padre le diagnosticaran también los efectos del amianto. Sí, sí. Y él había estado cuidando a tu madre. Claro. Y sabía lo que le iba a pasar a él. Perfectamente. Es más, mi madre fallece, como os digo, la biopsia es en abril del 2012. Mi madre fallece el día que cumple 72 años, en julio de ese mismo año. Y es en el 2019, en octubre, cuando diagnostican a mi padre el mesotelioma pleural. Y mi padre fallece en diciembre de ese mismo año, o sea, 2 meses después. Entonces, en la consulta en octubre de ese año, como os digo, en 2019, en la misma consulta de neumología, cuando le confirman y le dicen pues que tiene la misma enfermedad que su mujer, es cuando yo me dirijo a él y le digo, pues mira, hasta ahora no hemos podido hacer nada, porque hasta el momento, aun mi madre teniendo la misma patología, enfermedad, no pude demostrar nada, porque mi madre no tenía una vida laboral. Es decir, ella toda su vida había trabajado como ama de casa, pero yo de cara a las instituciones no tenía cómo demostrar que, aunque hubiese sido de forma indirecta, ella había tenido un contacto. Entonces, legalmente no pudimos hacer nada. Entonces, o sea, ¿tu madre legalmente no fue considerada víctima del amianto? No.
Mi madre lo único que pude hacer, con el soporte de los informes de hospitales públicos, Sí. es dejar constancia de que había fallecido a causa del amianto. O sea, pasó a una lista de víctimas. Pero ¿y cómo puede ser que hayas fallecido a causa del amianto y que no seas víctima del amianto para las administraciones? Muy buena pregunta, porque a día de hoy todavía me lo pregunto. Se ha creado un fondo donde en ese fondo por primera vez se redacta que hay un reconocimiento, que son víctimas igualmente, haya sido de forma directa, indirecta, independientemente del ámbito en el que lo hayas inhalado esa sustancia. Entonces, por primera vez hay un reconocimiento, pero todo eso también está por ver. La empresa en la que trabajaba tu padre, Altos Hornos de Vizcaya, ya no existe como tal. ¿Y quién se hace cargo de esto? Hoy en día es Cofibacasa. Altos Hornos es un claro ejemplo de la época de la siderurgia que hubo en Euskadi en aquellos años, y a día de hoy ya no existen esas empresas. Entonces, esa empresa que no existe la absorbe. O sea, hoy en día pertenece al ministerio, quiero decir. O sea, y es Cofibacasa quien se hace cargo, ¿no? Es una sociedad participativa del grupo SEPI, y desde el 2013 es quien, digamos, representa lo que en su día fue Altos Hornos de Vizcaya. Entonces, yo, dentro de la situación, tengo suerte porque tengo a quien pleitear y a quien pedir responsabilidades. ¿Y en qué punto estás en eso? Pues el punto en el que estoy es a la espera de que haya una resolución. Cuando fallece mi padre, porque yo hasta entonces no quiero iniciar ninguna tramitación porque, como os he comentado, son 2 meses desde que le diagnostican hasta que fallece lo que él tiene de vida. Entonces, lo que intentamos desde la familia, a pesar de que tenemos su consentimiento, ya no solo por él y por mi madre, sino por, como él nos decía, por todas las víctimas que están por llegar, él nos da su consentimiento, ¿no? De alguna manera de pelearlo. Entonces yo sí que espero a que él fallezca para que se haga de la manera más tranquila, y es cuando yo, después de su fallecimiento, pues ya inicio esta lucha. Y lo que hago es, junto con mis 5 hermanos, somos 6 hijos, iniciamos y pleiteamos, ¿no? O sea, denunciamos. Y estáis a la espera de sentencia ahora mismo. Eso es. En febrero del 2022, o sea, va a ser un añito ahora, se celebra el juicio. En 5 días una jueza dictamina una sentencia favorable basada en toda la documental aportada, que fue mucha, y en el testimonio de mi padre. Porque él lo que sí que hace es, antes de fallecer, dejar su testimonio de cómo fue, de qué funciones desempeñaba en la empresa. ¿Y eso cómo lo hicisteis? Pues eso se hace, y ahí es donde quiero hilar un poquito con lo que antes comentaba José, que es imprescindible que desde los sanitarios se inicie, y lo antes posible, o sea, se comunique una sospecha de enfermedad profesional, que en mi caso eso sí se dio y fue muy importante. Es decir, desde la misma consulta de neumología, en el momento que se diagnostica un mesotelioma pleural y está claramente relacionado con el amianto, por tanto es una posible enfermedad profesional, se comunica en este caso a Osalan la sospecha de enfermedad profesional. Cuando habláis de Osalan es el Servicio de Salud Laboral Vasco, digo, para que nos escuches fuera de Euskadi. Y entonces es Osalan el que, a través de una entrevista al trabajador, pues realiza un informe. Ese informe es el que se envía al INS, y es el INS el que determina la enfermedad profesional. Entonces, mi aita, con muchísimo esfuerzo, da esa entrevista, y es para quitarse el sombrero. Y ahí es donde yo realmente veo todo el esfuerzo que él ha tenido que hacer por sacar una familia adelante. Y él es donde, bueno, pues ahí cuenta cuáles eran todas sus funciones, y algunas era de echarte las manos a la cabeza. ¿Por qué?
Pues es que hay un dato que además yo lo presenté en el juicio y es muy llamativo. Y también hilo un poquito con lo que comentaba José, de que estaba prohibido el que con un compresor te quitasen, ¿no?, lo que es el polvo del amianto. Entonces mi aita en esa entrevista redacta cómo cuando salían de un departamento que ellos denominaban el departamento del amianto, les ponían en fila y les mangueaban con un compresor para quitar ese polvo, ¿no? Se supone, y es que a día de hoy las empresas se aferran a que había un desconocimiento, que no se sabía de la toxicidad, se aferran a eso, ¿no?, al desconocimiento que había. Pero a su vez, cuando esos trabajadores salen de ese departamento, les manguean con un compresor para quitar ese polvo. Pero es que voy más allá. En el año 84, entre toda la documentación que mi aita tenía, pues encuentro un documento de seguridad e higiene, que es un manual de seguridad para albañiles. Interno de Altos Hornos de Vizcaya. Interno. Fechado en diciembre del año 84, donde en uno de sus puntos, que como veis son 19 puntos, indica: no limpies la ropa ni la cara con mangueras de aire. Que es exactamente lo que hacían. Que es con tu exactamente padre. lo que ellos años antes hacían. Entonces digo, ¿cuál es el problema? ¿Se sabía de la toxicidad? Aún sabiendo de la toxicidad y privando de equipos de EPIs de protección a sus trabajadores, tú les mangueas previamente y luego se lo prohíbes. No sé, me surgen muchas dudas, ¿no?, al respecto. Vanessa, me has dicho que sois 6 hermanos. 6. ¿Os habéis hecho pruebas para saber si estáis afectados? Sí. De hecho, uno de mis hermanos, con 46 años, es diagnosticado de un cáncer de pulmón. Por suerte se pudo coger a tiempo, fue intervenido y a día de hoy pues está aquí con nosotros. Claro, cuando es un cáncer de pulmón siempre derivan al tabaquismo. Bueno, de hecho en el juicio y con 2 mesoteliomas pleurales intentaban desviar la atención a que no era del amianto, sino posiblemente ambiental o tabaquismo. Eso con un mesotelioma. Imagínate cuando la patología es un cáncer de pulmón. Pues lo primero que hacen es derivar al tabaquismo, a la contaminación ambiental, pero bueno, a día de hoy no está demostrado de que eso tuviese que ver. Y por supuesto que todos estamos bajo control médico, porque cuando mi madre lavaba esa ropa, lo hacía en una cocina, sacudía esas prendas en una cocina donde sus hijos y yo, que era la pequeña, estaba alrededor jugando con ella. Entonces, si ella ha inhalado esas fibras, ¿quién nos dice a nosotros que de la misma manera no las hayamos inhalado? ¿Hablabais con ama y con aita del amianto? No. Bueno, con mi aita sí, claro. Después. Cuando pasó lo de tu madre. Claro. Es que para ellos también, aun sabiendo el material que utilizaban, o sea que, porque es que hasta los guantes para utilizar un ladrillo refractario, el material de aislamiento de esos EPIs, de esos guantes, era amianto. Entonces, el trabajador sí que desconocía la toxicidad de ese producto. Y si no, mi padre no saca una ropa de una fábrica y la lleva a un domicilio donde está su mujer y sus hijos. O sea, esa ropa debía de haberse quedado en la fábrica. Ese protocolo debía de haber existido, porque esa toxicidad se sabía. O sea, la OMS ya en el año 77 informa de la toxicidad del amianto. Hay médicos que en el año 86, viendo los casos que desde esos años se están viendo, ya informan, pero el gobierno desoye. Y no es hasta el 2002 donde existe una prohibición, o sea, entra en vigor esa prohibición. Y fijaros la gravedad. José en esos años es cuando está en contacto con el amianto. O sea, un trabajador en un equipo de desamiantado, donde ya se conoce la toxicidad, y son equipos que precisamente quitan ese amianto. Y con EPIs. Es que es una salvajada. Y con EPIs. Lo vuestro, José. Eso es. Y aún así se contagia. Y aún así, a día de hoy,
padece la misma enfermedad. Es que es muy grave, porque cuando yo cuento lo de mis padres, siempre se achaca, bueno, es como una enfermedad de otro siglo, hace mucho esto tiempo, pasaba en no aquellos años, el desconocimiento, pues eso, la falta de medios a la hora de trabajar, todo eso les puede servir de parapeto y de excusa. Pero es que en los años en los que José se ha contaminado no hay excusas, porque todos eran conocedores de esa toxicidad. ¿Qué estás sintiendo, José? Sí, porque además os preguntabais antes que cómo es posible que alguien que esté en contacto directo con el amianto no se le reconozca la enfermedad profesional. Pero es que a diario hay muchos casos que no se les reconoce la enfermedad profesional. O sea, yo trabajaba en el edificio Gran Vía 1, no se sacó a la gente, o sea, se iba desamiantando planta por planta, y tengo constancia que a día de hoy hay una administrativa también contagiada, con un mesotelioma pleural y joven. Entonces decimos, ¿cómo es posible? Pues porque no se seguían bien los métodos, se soplaba, nos llegaron a subir administrativos diciendo que tenían una nube de aire gris en los despachos. Entonces esa persona seguramente lo tenga difícil para que se le reconozca una enfermedad profesional, porque en las tablas figurará como administrativa. O sea, y le preguntarán que cómo es posible que una administrativa tenga un mesotelioma pleural derivado del amianto. Entonces, tendremos que explicarlo de alguna manera, que es la que digo yo. Los métodos que seguíamos, aunque estuviésemos protegidos, era ensayo y error. Pero claro, cuando nosotros estábamos fuera de la zona de trabajo no teníamos ninguna protección, porque se supone que la zona de trabajo es la que estaba protegida. Pero claro, quizás no estaba tan protegida. Y era fuera de la zona de trabajo cuando estábamos inhalando el amianto. O sea, te quiero decir que cuando hablamos de si estábamos protegidos, de si la empresa nos derivaba a los EPIs correspondientes, decimos que sí. Pero claro, eran zonas de trabajo que lo denominábamos burbujas, y fuera de la burbuja nadie se ponía una mascarilla. Estábamos con buzos preparando la siguiente burbuja, pero nadie tomaba medidas, porque creíamos que dentro de la burbuja era donde se contenía todo el amianto. Entiendo que estáis ahora mismo con una sensación de una lucha ante un gigante, que es la administración, la justicia, las empresas para las que trabajaron, en tu caso, tu padre, Vanessa. Uh-huh. Pues es mucha la impotencia, porque yo no entiendo cómo, en un principio es mi madre con un mesotelioma pleural, llega mi aita con un segundo mesotelioma pleural y realmente es la pieza del puzzle que faltaba para que todo encajase. Y con dos diagnósticos tan claros, que a día de hoy tenga que seguir peleando y demostrando que esa enfermedad fue por el amianto, pues te genera muchísima impotencia. Pero a la vez te da fuerza para seguir peleando, porque no se puede quedar así. Vanessa, José Antonio, muchísimas gracias. Es que ricasco. A vosotros. A ti, Agur. Just hold on.
life.